Entre los que analizamos la política, los que disfrutamos de pensar sobre ella, reflexionar sobre ella, existe una pregunta que constantemente genera infinidad de debates. ¿Por qué los políticos y los líderes políticos son tan proclives a tomar decisiones que son nocivas para las sociedades que gobiernan? A mi entender, y frente a esta pregunta, existen dos grandes escuelas de pensamiento. La primera, a la cual yo a título personal suscribo, es una escuela más cínica. Es una escuela inspirada en las nociones de Maquiavelo en su obra El Príncipe, o más recientemente en los autores, y acá tengo el libro, Bruce Bueno de Mezquita y Alistair Smith en su libro El Manual del Dictador, libro que se los super mega recomiendo, Sun Tzu en El Arte de la Guerra, tantos otros. Y esta escuela de pensamiento plantea que los políticos, en última instancia, su labor, su trabajo, es tratar de acceder al poder y controlarlo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y en ese sentido, dado que su labor no es, en principio, gobernar, sino tener poder, pueden encontrarse en situaciones, y parece ser que es la norma, en donde lo más óptimo para controlar el poder que han acumulado, o las decisiones que tienen que tomar para controlar ese poder que han acumulado, van en detrimento de lo que la sociedad que controlan o que gobiernan necesita. Pienso, por ejemplo, en un caso hipotético, un rey que ha, recaudado la cosecha de sus súbditos, y tal vez esos súbditos necesitan que esa cosecha se reparta para que estén mejores alimentados, mejor nutridos, más fuertes para la siguiente cosecha. Y sin embargo, en lugar de hacer eso, el rey lo reparte frente a los nobles que tiene debajo de él, que están gordos, bien alimentados, que no necesitan nada, pero que sin embargo son quienes en última instancia sustentan el poder que este hipotético rey que estamos mencionando detenta. Esto es una mirada mucho más cínica del poder, ¿no? Que nos permite pensar que los gobernantes, la primera pregunta que se hacen no es ¿qué puedo hacer para mejorar el pueblo que gobierno?, sino ¿qué puedo hacer para acceder al poder y controlarlo el mayor tiempo posible? Esa es una escuela de pensamiento que, insisto, ofrece respuestas frente a la pregunta de por qué los políticos y los líderes políticos y los gobernantes son tan proclives a tomar decisiones que son nocivas, tan nocivas para con las sociedades que ellos gobiernan. Después hay otra escuela de pensamiento. Una escuela de pensamiento que podríamos llamarla así, a grosso modo, como la escuela Doña Rosa. Un poco despectivo, pero síganme y van a ver que todo tiene sentido. ¿Qué plantea la escuela de pensamiento Doña Rosa frente a la pregunta de por qué los políticos y los líderes políticos y los gobernantes en general son tan proclives a tomar decisiones que son nocivas para las sociedades que ellos gobiernan? Bueno, a diferencia de la escuela que hoy he bautizado como maquiavélica, la escuela Doña Rosa, lejos de ser cínica, es más maniquea. Esa era la palabra, no me salía. Maniquea. Ve el mundo de manera binaria.
Hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que es positiva y hay gente que es negativa. Hay gente que es proa y hay gente que es dañina, tóxica. Hay gente que es virtuosa y hay gente que es viciosa. Hay políticos buenos y hay políticos hijos de puta. Y para esta escuela, si un político actúa mal, si un político reprime a su sociedad, empobrece a la sociedad que gobierna, si, no sé, aumenta de manera excesiva los impuestos, si roba a los empresarios, si permite la corrupción, no es por una cuestión de estrategia política, dinámicas de poder ni nada, sino que aquello se explica porque el gobernante o es malvado, o es tonto, o una combinación de ambas. Desde esta lógica, por ejemplo, Stalin, durante su gobierno, su mandato en la Unión Soviética, no habría perseguido a los kulaks ucranianos y soviéticos, dando inicio al Holodomor por una cuestión política, porque veía en ellos una especie de plataforma para que sus opositores pudieran destronarlo del poder, sino porque Stalin era un ser miserable y particularmente tonto. También desde esta lógica, Mao, al llevar a cabo la revolución cultural que acabó con infinidad de escritores, intelectuales, pensadores, empujó a muchísimos jóvenes a denunciar a sus propios padres. Aquello no se hizo como un ejercicio del propio Mao para deshacerse de sus opositores dentro del Partido Comunista Chino, sino desde la lógica de que Mao era una persona malvada y probablemente tonta, que no era consciente de los daños que aquella decisión iba a implicar. Se podrán imaginar entonces que estas dos grandes escuelas de pensamiento están muy enfrentadas. Y aunque alguno podría pensar que esto es una joda, si me siguen y tienen un poquito de paciencia, van a darse cuenta que no es tan así. En los últimos días, me imagino que todos se habrán enterado de la noticia. Nos enteramos de los dos terribles terremotos que sacudieron a la nación caribeña de Venezuela. Dos terremotos brutales que arrasaron con el país. Estamos hablando de un terremoto de 7,2 seguido en menos de un minuto por otro de 7,5. Para que tomen dimensión de lo que supuso estos dos terremotos, yo estuve acá buscando y leyendo un poquito. Estos dos terremotos, la fuerza que despidieron estos dos terremotos, que despidieron, fue el equivalente a 242 bombas nucleares de las que se arrojaron en Hiroshima en el año 45. 242 bombas nucleares de las que se arrojaron en Hiroshima en menos de 5 minutos. Terremoto de 7,2, menos de un minuto, 7,5, ¿no? Esto, en la devastación que ya era Venezuela, ¿no? Un país saqueado, destruido social y económicamente, sin ningún tipo de preparación
de nada, de absolutamente nada. O sea, no, ya ni siquiera me planteo preparación antisísmica. Es un país cuyo régimen no fue ni siquiera capaz de evitar la captura de su líder. O sea, imagínense eso. Su líder fue capturado en un par de horas en una operación de extracción y el régimen no tuvo herramientas para responder a eso. O sea, Irak, con la miseria que era la Irak de Saddam Hussein, fue capaz de proponer o plantear una resistencia de por lo menos 2 semanas. Y Saddam Hussein desapareció durante un par de años. Venezuela no fue capaz de ni siquiera eso. Así que si no son capaces de evitar que capturen al líder, por más de que obviamente muchos dirán, con toda la razón del mundo, que hubo ahí una conspiración interna y que Delcy Rodríguez estuvo metida en diálogo con los americanos para facilitarle y demás. O sea, el hecho de que Nicolás Maduro haya sido capturado en cuestión de horas y el gobierno o el régimen no haya podido hacer absolutamente nada, da cuenta de que Venezuela es un país que no tiene preparación de nada, ni siquiera para aquellas cosas que al régimen sí le importan. Bueno, en ese país ocurrieron estos 2 terremotos devastadores, que al momento de grabar este video ha tenido un costo humano de casi, según los datos reportados por Reuters, de casi 3.000 muertes, más de 16.000 heridos a nivel nacional y, de nuevo, datos de Reuters, más de 41.000 desaparecidos. Más de 41.000 desaparecidos, personas que no han sido localizadas. El costo económico de esto, de esta tragedia que ha impactado a la nación caribeña de Venezuela, acá tengo más datos. Según la NASA, según datos satelitales de la NASA, se contabilizan casi 59.000 edificios dañados o destruidos. El país cuenta más de 400 edificios completamente colapsados. Más de 400 edificios completamente colapsados. Y este terremoto ha supuesto la destrucción, o estos 2 terremotos que sucedieron uno atrás del otro, han supuesto la destrucción de alrededor del 6% del PBI venezolano. Insisto, esto ocurre en un país que ya viene de una devastación, podría decirse autoinfligida, producida por el régimen tiránico, horrible, espantoso del chavismo que hoy tiene secuestrada a Venezuela desde finales del siglo pasado, ¿no? Una tragedia humana sin precedentes, no hay ninguna discusión al respecto. Ahora bien, nosotros acá en otros programas, en uno anterior que grabé, hablaba de cómo Delcy Rodríguez, luego de la captura de Maduro, estaba tratando de relanzar su figura, de relanzar el chavismo, de cómo la guerra en Irán le estaba resultando sumamente beneficioso, porque con el alza del precio del petróleo eso implicaba más recursos para el régimen y en especial para ella. Pero en esencia lo que trataba de plantear ahí es que Delcy Rodríguez, insisto, tras la captura de Maduro, estaba tratando, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, de establecer una narrativa en donde planteaba que todas las penurias que ha padecido Venezuela en la última década y media, 2 décadas, no había sido culpa del chavismo per se,
sino puntualmente de Nicolás Maduro. O sea que todos los problemas que ha atravesado y sigue atravesando Venezuela no era culpa ni de Chávez, ni de Diosdado Cabello, ni de Iván Padrino, ni de ninguno de ellos, ni de Delcy Rodríguez, ni de los Rodríguez, sino puntualmente de Nicolás Maduro, que era un tonto y un incapaz. Obviamente impulsaba esta narrativa, estaba trabajando en esta narrativa, porque ella entendía, y a mi entender con mucho criterio, que si lograba establecer esa narrativa y con el dinero que obtenían por el aumento del petróleo, consecuencia de la guerra en Irán, mejoraba un poco la situación de los ciudadanos, iba a ganar capital político suficiente como para, si no frenar la transición democrática que pareciera, aunque cada vez menos, pero pareciera o parecía en su inicio que se iba a dar en Venezuela, si al menos no frenar eso, afrontarla en las mejores condiciones posibles, ¿no? En esencia, para resumirlo mucho y que se entienda, yo creo que Delcy Rodríguez lo que estaba buscando era mostrar, mejorando un poquito la situación del país, mostrar que Venezuela podía mejorar sus condiciones internas sin necesidad de que hubiera ningún tipo de transición. De que Venezuela podía volver a ser, entre muchísimas comillas, un país normal, más o menos normal, en donde la vida volvía a ser normal, no tan espantoso como lo fue durante los años de mayor penuria del chavismo con Maduro, pero sin llegar a lo que era la Venezuela de máximos históricos de petróleo durante Chávez, o incluso antes, sin llegar a eso ni de casualidad, pero mejor que de lo que era ahora, para esto, demostrar que no hace falta transición económica. Venezuela se puede mejorar sin democracia, sin libertad política, ¿no? Yo creo que eso era el plan, y creo que sigue siendo el plan de esta gente, o por lo menos de los Rodríguez. Bueno, perfecto. Frente a este escenario, o mejor dicho, frente a este objetivo de Delcy Rodríguez y su hermano, la tragedia que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio, desde una lógica cínica, volvemos a la pregunta original, por eso les pedía que me tuvieran un poco de paciencia. Este evento, esta tragedia, les venía como anillo al dedo. Imagínense nada más que de pronto vos sos un gobernador que caíste ahí de paracaídas. Nadie te eligió, estabas ahí, de repente, plip, golpe palacio, ni siquiera un golpe palacio que vos iniciaste, sino que alguien de afuera vino, se llevó al rey y te dijeron, che, vos que estás ahí, no te copás y ocupás el sillón presidencial. Imagínense, ¿no? Y de pronto pasa una tragedia así. Es tu oportunidad de oro, tu ticket dorado, citando a Willy Wonka y la fábrica de chocolate, para ganarte el apoyo y construir esa narrativa de que una Venezuela distinta, de nuevo entre muchas comillas, es posible sin necesidad de transición democrática, ni Corina Machado, ni absolutamente nada. Esta era la oportunidad, de nuevo desde una lógica cínica, para que Delcy Rodríguez y los rodriguistas construyeran esa legitimidad que venían buscando desde que asumieron el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero de este año. Oportunidad inmejorable, insisto, a pesar desde una mirada cínica, ¿no? Porque lo que ocurrió en Venezuela no deja de ser una tragedia humana de escala apocalíptica. Las imágenes que han salido de aquel país caribeño son horribles, no, lo siguiente.
Pero desde una mirada cínica política era una oportunidad dorada. ¿Y qué hizo Delcy Rodríguez frente a esa oportunidad de oro, ese ticket dorado que le ofrecía el destino, el azar, la madre naturaleza? Bueno, para empezar, se tomó 4 horas. 4 horas en hacer cualquier tipo de declaración. 4 horas. A ver, yo soy la persona menos indicada en criticar a Delcy Rodríguez, porque yo para hacer cualquier cosa me tomo 10.000 millones de horas. Incluso fíjense, estoy grabando este video 10.000 años después de que pasó el terremoto. Hace un montón que no publicamos. O sea, yo no soy la persona más indicada, ya lo sé. Pero, si vos sos el líder de una nación y tu objetivo es construir legitimidad porque vos entraste por la ventana, yo no te pido que armes un mega discurso así con frases épicas ni nada, pero con grabarte un videíto súper simple, 10, 15, 20 minutos. Poné que te agarró que te estabas duchando. Estabas enjabonado en la ducha completamente desnudo. Perfecto. Te sacás el jabón, te pones alguna cosa además y te parás frente al celular y decís 3, 4 cosas. Acaba de pasar esto, es... entender la información que tenemos es que fueron 2 terremotos gigantescos. Todavía no tenemos las magnitudes exactas. Si es que no las tenés, si las tenés las decís. Las magnitudes exactas de este terremoto. Ya nos hemos comunicado con las fuerzas de seguridad, los bomberos y la asistencia pública. Les pedimos a todos los venezolanos que por favor busquen resguardo y que estén atentos, porque en los próximos minutos y horas vamos a seguir dando información de suma relevancia para que todo, no sé, cualquier cosa. Y eso lo podés hacer en media hora. No necesitas 4 horas de un planeamiento crítico, ni de poner la banderita, ni... No. Te agarras, te grabás en cualquier lado, lo sacás, pimba. Pero no. Esta gente eligió tomarse 4 horas. Perfecto, ponele que los agarró muy desprevenido, estaban en otra, habían tomado mucho el día anterior y estaban como muy fuera, anda a saber. Ok, perfecto, buenísimo, listo. Pero sucedido eso, uno diría, bueno, ok, pero perfecto. Ok, arrancamos con un traspié, pero ahora sí que nos vamos de frente, con todo, a ganarnos el pueblo, a ganarnos esa legitimidad que estamos buscando para desactivar cualquier proceso democrático y ensombrecer la figura de María Corina Machado y demás. No, pues no. No. El gobierno chavista, el régimen chavista, se tardó entre 48 y 72 horas en desplegar a los soldados. Entre 48 y 72 horas después de ocurrido los 2 terremotos que sacudieron a Venezuela, que insisto, tenían un potencial destructivo equivalente a 242 bombas nucleares de Hiroshima. Ustedes imagínense si el gobierno japonés, el horrible gobierno japonés de la Segunda Guerra Mundial, después de arrojadas las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, se hubiesen tardado 3 días en reaccionar. Bueno, multipliquen eso por no sé cuánto. Por 100, por 200, creo que por 100 y pirulo, la matemática no es muy fuerte. E imagínense la desidia que implica que después de semejante tragedia, el gobierno se tarde entre 48 y 72 horas en responder.
en responder, en hacer nada. En hacer nada. Pero es que no solo es que se tardaron, insisto, entre 48 y 72 horas en responder. Es que encima eligieron no mandar a los cuerpos de ingenieros con todos los equipos especializados para esta clase de situación. Es cierto que, imagino yo, con muchas razones, que tanto ese cuerpo del ejército como todos los cuerpos del ejército venezolano, como todo en ese país, debe estar en unas condiciones paupérrimas, pero aún así es gente especializada, con equipos. No desplegaron a todo el ejército. El ejército bolivariano cuenta a día de hoy, si la información que conseguí no está equivocada, cuenta con 123.000 efectivos. 123.000 efectivos en activo, no estamos hablando de reservistas, ni colectivos, ni nada, solo soldados del ejército, ni las fuerzas de seguridad, no, soldados. Eligieron tampoco desplegar a todas las fuerzas, sino solo algunas poquitas. Y las que sí desplegaron, no las desplegaron con la orden expresa de colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de personas. Las tropas que mandaron, las mandaron para controlar, para reprimir y para perseguir opositores. ¿Por qué no? Con lo cual, de nuevo, volvemos a la pregunta originaria. ¿Por qué, como dice el subtítulo del manual del dictador, de Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith, por qué la mala conducta es casi siempre buena política? Bueno, acá, frente a este escenario, la escuela a la cual yo suscribo o suscribía, esa escuela maquiavélica, más cínica, que veía todo en juego de análisis de poder, de lucha de poder y demás, de pronto se queda sin respuesta. Porque lo más lógico frente a este escenario, lo más lógico por lejos frente a este escenario, y sobre todo teniendo en cuenta los objetivos expresos, evidentes, de... Ya ni siquiera me atrevo a hablar del régimen chavista, sino de Delcy Rodríguez y su hermano, era el de asistir a los venezolanos de manera rauda para ganarse su legitimidad y desactivar todo el proceso democrático. Y sin embargo, por una razón que al menos yo, y si alguno tiene una idea, por favor, por el amor de Cristo, que lo ponga en los comentarios, eligieron no hacerlo. Eligieron no hacerlo. Y en ese sentido, frente a lo que estamos viendo en estos días y hemos visto en esta semana y la semana anterior, pareciera darle toda la razón del mundo a la escuela que hemos bautizado en el día de hoy como Doña Rosa. ¿Por qué Delcy eligió no sacar a los ingenieros ni mandar al ejército a participar en las tareas de búsqueda y rescate, más allá de que algún policía, algún soldado y demás de manera voluntaria se puso a rescatar? Bueno, creo que a día de hoy la respuesta más objetiva es porque son unos hijos de puta. Y nada más. Porque son unos hijos de puta y unos imbéciles. Y nada más. Porque no hay ninguna razón desde el análisis político y desde la lucha de poder para explicar semejante desidia.
No hay ninguna razón, ninguna, ni desde una perspectiva cínica, porque no estamos acá hablando de humanismo, ni diciendo, no, es que es lo que debería ser, el deber ser. No, estamos hablando acá de análisis político, de qué es lo que más le conviene para ganar legitimidad, para acumular poder, para sobrevivir. Acá lo más eficiente, insisto, desde una mirada cínica, desde una mirada de captura y control del poder, hubiese sido una reacción rauda, rápida y eficiente, que además hubiese permitido una equiparación entre Delcy Rodríguez y los primeros años de Chávez tras la tragedia de Vargas, en donde muchos venezolanos, incluso opositores o gente que no simpatiza con el chavismo actual, reconoce, y esto lo sé porque he escuchado un montón de entrevistas al respecto, reconoce lo bien que se trabajó en aquel incidente. Yo he escuchado muchas críticas de las cosas que se hicieron mal durante los deslaves de Vargas, mucha gente que lo ha criticado, pero tras estos terremotos he visto muchas entrevistas de gente diciendo que el accionar del gobierno tras esta tragedia, tras los terremotos, es vergonzoso, y es mucho más vergonzoso si se lo compara con lo de Vargas, porque en aquel entonces, decían muchos de los entrevistados, el gobierno reaccionó de inmediato. Sacaron al ejército, muchos fueron recuperados, fueron sacados de sus hogares con helicópteros, que estuvieron ahí, las tropas desde el vamos, y que acá no se los ha visto en ningún lado, salvo en ocasiones y siempre bajo la sombra, sin molestarse mucho, salvo que alguno estuviera haciendo alguna declaración en contra del gobierno, o los opositores organizando colectas para ayudar a los damnificados. Ahí sí, el ejército raudo a desactivar cualquier tipo de organización por parte de la oposición. Pero si no, salvo casos muy concretos de policías que sí se los ha visto colaborando en labores de rescate, pero son casos puntuales y colaboraciones voluntarias de policía, fuerzas de seguridad, soldados. Pero si no, o están en la sombra, están reprimiendo, o en el peor de los casos, saqueando o revisando cuerpos en busca de pertenencias para robar. ¡Suelta la bolsa! ¡Ábrela! ¡Abre la bolsa! ¡Ábrela! ¡Abre la bolsa! ¡Abre la bolsa! Creo, llegados a este punto y ya para ir cerrando, primero creo que el cuento, que todo esto, que el chavismo al final del día es un poco como el cuento del escorpión y el sapo, ¿no? Que lo conocen, ¿no? Hay una inundación, el escorpión le pide cruzar el río para salvarse al sapo, el sapo le dice que no, porque lo va a picar, el escorpión le dice no, te prometo que no lo voy a hacer. Finalmente convence al sapo para que lo cruce, y a mitad de camino, plum, el escorpión pica al sapo. El sapo le dice, ¿por qué me picaste? Ahora nos vamos a morir los dos. Y el escorpión le responde, ¿qué crees que haga? Soy un escorpión. Bueno, creo que el chavismo es así, incluso frente a una situación en donde puede salir beneficiado, mostrando algo de humanidad, algo muy básico. Aún así, el chavismo elige comportarse de la manera más ruin y miserable posible, porque es así, porque son como el escorpión. ¿Qué quieren que haga? Es el chavismo. Y en ese sentido, vuelvo a lo que les decía antes. Yo creo que aunque le hayamos puesto un nombre hoy un tanto sardónico
a la escuela de pensamiento maniquea, la escuela Doña Rosa. Creo que en ciertas ocasiones y en ciertos contextos muy particulares, como este que estamos tratando el día de hoy, pues tienen razón. Hay políticos, y probablemente sean más de los que pensamos, pero que se comportan como unos hijos de puta, porque en el fondo son unos hijos de puta. Así que bueno, nada, para pensar, ¿no? Así que bueno, antes de cerrar quiero decirles dos cositas muy chiquitas, pero a mi entender muy importantes. Hoy hablamos del terremoto de Venezuela, una cosa terrible que, insisto, ha destrozado a una nación ya destrozada, una nación hermana. La ha dejado completamente devastada. Un montón de gente ha perdido familiares, amigos, vecinos, mascotas. Un montón de niños han quedado huérfanos y no tienen a dónde ir. Un montón de gente ha quedado sin hogar en un país en donde, si no me equivoco, el salario básico está, creo, en $50, una cosa así, con lo cual las probabilidades de que esa gente quede sin hogar el resto de su vida son muy altas. Así que en el primer comentario hoy no vamos a dejar ninguna pregunta, sino que vamos a dejar un montón de links para que ustedes, al igual que hemos hecho nosotros, colaboren de la manera en que puedan. Un dolarcito, un euro, lo que sea, o si pueden llevar comida, lo que sea, para que ayuden a Venezuela, porque aunque es cierto que ya han pasado varias semanas y demás, ese país sigue devastado, la gente sigue pasándola horrible, y de nuevo es una nación hermana, es una nación que ha ayudado a un montón de pueblos hispanos a lo largo de la historia. Un montón de argentinos, uruguayos y chilenos fueron a Venezuela durante las dictaduras en el Cono Sur. Un montón de colombianos fueron escapando de la violencia de la guerrilla y el narcotráfico en su país. Muchos españoles se fueron a Venezuela durante la guerra civil. Mi familia, para aquellos que no saben, yo nací allá, aunque yo me crié en Argentina. Mi familia huyó a Venezuela en los años 30, cuando surgió el nazismo. Entonces, digamos, es un país que vuelvo a golpear el micrófono, es un país que le ha abierto la puerta a todo el mundo en sus momentos más oscuros, y creo que es deber de todos y corresponde en una actitud de agradecimiento por lo que ha sido Venezuela a lo largo de la historia, que colaboremos como podamos, insisto. Si pueden mandar plata o lo que sea. Lo que sea va a ser bienvenido, y es súper importante que todos nos sumemos a este esfuerzo global para ayudar a nuestros hermanos en Venezuela. Y la segunda cosa es, y esto es un llamado tanto a los comunicadores como a los no comunicadores, la final del mundial está acá a la vuelta. Ya el tema del terremoto en Venezuela ya ha empezado a pasar. Y aunque probablemente en los próximos días y semanas los venezolanos ya no estén atrapados bajo los escombros de sus hogares, sí van a seguir atrapados bajo el yugo de la dictadura horrible que desde finales del siglo pasado los oprime y los aplasta. Y en ese sentido hago un llamado a todos los comunicadores, y a quienes no son comunicadores también, a que sigan reportando lo que pasa allá. Creo que es muy importante que no nos olvidemos de Venezuela. O sea, la noticia del terremoto va a pasar, pero no permitamos que el mundo se olvide de los venezolanos, ¿no? Creo que, de nuevo, aunque sea poquito, es muy importante que todos sigamos manteniendo la atención de lo que pasa allá, ¿no? Abajo también, junto con en el primer comentario, además de los links para colaborar y donar, voy a dejar algunos links de medios y cuentas de Twitter, de Instagram y demás que reportan sobre lo que pasa en Venezuela, para que, si sos comunicador,
hables de lo que pasa allá, si sos periodista o demás, escribas de lo que pasa allá, si trabajas en radio, hables de lo que pasa allá, y si no sos comunicador, por lo menos que en tus historias de Instagram, en tus historias de WhatsApp y demás, compartas las cosas que pasan allá, porque es muy importante que entre todos trabajemos, insisto, para concientizar al mundo de lo que pasa en Venezuela con el fin, a ver, nosotros somos unos pichis, ¿no? Pero con el objetivo de colaborar para ponerle fin a, insisto, este régimen espantoso. Así que nada, esas dos cositas, ambas en el primer comentario. Y bueno, eso. Quisiera después saber, les dejo para que ustedes participen también, de qué escuela de pensamiento son. Si ustedes son más de la escuela maquiavélica, esa más cínica, que ve a la política como un ejercicio de estos líderes, de los líderes políticos, para avanzar, capturar y controlar el poder, o si por el contrario, ustedes son más de la escuela Doña Rosa, que ven al mundo de esta manera dicotómica, más maniquea, de buenos y malos, en donde hay gente que hace bien a sus sociedades, a sus comunidades, porque son gente buena, y hay gente que le hace daño porque es gente mala, y que la gente mala nunca podrá hacer el bien y la gente buena nunca se atrevería a hacer el mal, ¿no? Y en ese sentido los chavistas no pueden, ni siquiera queriendo, ni siquiera aunque les sea beneficioso para ellos, ayudar a la población venezolana, porque es gente mala. Aquí me gustaría leerlos en los comentarios a cuál de estas dos escuelas de pensamiento ustedes suscriben. Así que bueno, sin más que decir, espero que tengan una excelente semana. Ojalá Argentina gane el Mundial. Y bueno, nada más. Mi nombre es Gabriel Sarti, les mando un saludo muy grande y esto es Gallos de Pelea. Chau, chau. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, poner la campanita, dejar un like, un comentario, y si llegaste hasta acá te dejo una lista de reproducción con otros videos en donde, como siempre, abordamos temas de actualidad para entender este mundo tan complejo en el que nos ha tocado en suerte vivir.